Amén. Amén. Gracias, amado hermano. Por favor, tome asiento en su lugar. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, antes de dar paso adelante, recordemos que el tema central que hemos estado revisando desde el capítulo 12, 13, 14 y aún el capítulo 15 de Romanos tiene una sola columna vertebral, tiene un solo tema principal, y es el tema de el amor de Dios en nuestro corazón, el amor de Dios que está en nuestra vida. Y ese mismo amor de Dios es el que Dios ha derramado en nuestros corazones y nos invita a amar a Dios por encima de todas las cosas, y lo contrario nos haría indignos de ser sus discípulos. Es decir, no aplicar la ley del amor en nuestras vidas nos haría indignos de ser sus discípulos. Como resultado de esto, de este amor de Dios en nosotros, es servir a Cristo, servir a la iglesia y servir al prójimo. Es una evidencia, resulta como una evidencia de una verdadera relación con Cristo. Amar a nuestro hermano significa, representa esto. Y cuando actuamos en contra de ello, consecuentemente estamos demostrando que aún no hemos sido transformados por la palabra. El preámbulo de esta sección del capítulo 14, recordemos lo que hablábamos hace 15 y 20 días, es que Cristo se acerca. Vístanse del Señor Jesucristo y no procures complacerte a ti mismo. Eso era lo que hablaba el Espíritu de Dios a través del capítulo 13. Cristo viene pronto, despiértate tú que duermes, vístete de Cristo, vístete de toda la armadura y procura no dar tu cuerpo ni complacerte a ti mismo. La complacencia de los instintos personales nos aleja de cumplir la ley del amor. Entre más nos esforcemos nosotros por complacernos a nosotros mismos, más nos alejaremos entonces de cumplir la ley del amor. Entre más cómodos queramos estar en la vida, entre más complacientes queramos ser en la vida, más lejos estaremos del amor de Cristo. Y esto toma una relevancia muy importante en nuestros días, en una sociedad que compite por la comodidad y por la complacencia personal. Es lo que nos ha enseñado este sistema hoy en día. Cada vez más queremos estar más cómodos, cada vez más queremos que no nos toquen. Y nuestra sociedad se volverá muy delicada en ese sentido con el pasar de los días. Y aunque esto no está condenado en las Escrituras, ellas sí nos advierten del peligro que esto produce. Es decir, la complacencia personal, la comodidad en la vida nos lleva hacia un solo camino, y es el camino del adormecimiento espiritual, del dormir en los caminos de Cristo. Y esto sí es advertido en la Escritura, donde Dios nos dice: despiértate, no te duermas, hay que batallar, pon las manos en el arado, la cosecha está lista, la mies está lista, ruega al Padre, al dueño de la mies, a que envíe obreros a su mies. Esta sí es la advertencia que el Espíritu nos hace por medio de su palabra, a salir de ese sueño, de ese adormecimiento espiritual. Nos advierte en contra de todo letargo y de todo sueño espiritual. Entonces abordamos el capítulo 14 hace 8 días, en el versículo 1, donde dice: acepten, es acojan, reciban, o más bien hoy quiero decir admitan. Y esto para mí quiero darle una connotación especial el día de hoy. Admitan al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones o para tratar de convencer a esa persona de lo que yo pienso. Es que lo que yo pienso es correcto, entonces yo voy a adoctrinar a las personas de acuerdo a mi pensamiento. Yo voy a decir abiertamente, a promulgar mi pensamiento, pero no es lo que yo quiera o lo que yo deseo, no es lo que yo pienso, y esto representa un grave peligro para la iglesia, para cada persona. El que yo quiera convencer a los demás de mis propios conceptos es un peligro, y un peligro muy grave, que intentaré explicar en la mañana de hoy. Y es que hablamos del amor, pero discriminamos al que no se comporta igual a mí. Seamos honestos en este sentido.
Hablamos de amar a la persona, hablamos de aceptarlo, hablamos de que Dios lo acepta, de que Dios perdona todos nuestros pecados. Pero nosotros como seres humanos, en las relaciones que tenemos el uno con el otro, estamos dispuestos a segregar, estamos dispuestos a discriminar, estamos dispuestos a no aceptar al otro porque simplemente o no piensa como yo, o no se comporta como yo, o no dice las mismas palabras que yo digo. Entonces, ¿cuál es el amor que nosotros estamos predicando? ¿Cuál es el amor que nosotros estamos diciendo y enseñando y tratando de mostrar? Cuando aquí Dios nos está diciendo, la persona que piensa diferente, la persona que no se comporta igual a ti, que es un débil en la fe. Recordemos lo que es un débil en la fe. Un débil en la fe es una persona que no ha crecido en la madurez espiritual. Es una persona que es escrupulosa, es decir, que le pone pereque. Pero ¿por qué pusieron esa tapa aquí si tenían que ir a este lado? Esa es una persona escrupulosa. Es también una persona que es supersticiosa. Una persona supersticiosa es aquel que le pone sentido espiritual a todas las cosas, que le da un sentido sobrenatural a todas las cosas. Y venimos de un ámbito y de una sociedad que nos enseña a nosotros a no pasar por debajo de una escalera. De cuidado con el martes 13, cuidado con el viernes 13, cuidado con el gato negro. Y el pobre gato, ¿qué culpa tiene? Ninguna, ¿verdad? Pero venimos de una sociedad que nos enseña a ser supersticiosos, a mirar lo espiritual detrás de lo que no hay, a mirar la espiritualidad donde no existe y a darle un énfasis mayor a esto. Yo entiendo que hay sectores en el mundo y en nuestro país que son más dados a la hechicería y a la brujería, pero amados hermanos, siendo sinceros, para mí la palabra es clara. Números capítulo 22 me dice a mí que no hay ninguna hechicería ni artimaña del enemigo que pueda prevalecer contra la iglesia del Señor. Para mí ese es el punto final. Mayor que el poder de Cristo no hay. Y venimos con una superstición del mundo pasado, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos también, o bueno, muchas personas vienen también de la religión tradicional. ¿Y cuántas supersticiones se nos enseñaron allá? ¿Cuántas cosas se nos enseñaron allá? Y pensamos permear la doctrina de Cristo, pensamos permear, o tal vez esa es la intención en el corazón, permear la doctrina de Cristo, permear la doctrina de la Biblia con esas enseñanzas antiguas y viejas que no tienen nada que ver con el evangelio verdadero de Cristo. Esa persona débil espiritual es el que no ha crecido. Pero no por ello nosotros podemos discriminarlo o segregarlo. Debemos regirnos por lo que dice la palabra del Señor. Como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 16 en adelante: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, ni los juzgue a ustedes con respecto a lo que sea comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o a la luna nueva, o al día de reposo. Los que son ignorancias, pequeñas escrupulencias y supersticiones. Ignorar la palabra de Cristo también nos convierte en inmaduros o en débiles espirituales. Ignorar las escrituras nos lleva a esto. Volviendo al capítulo 14 en el verso 4, donde nos habla sobre juzgar al siervo, puede estar haciendo también referencia al siervo de Cristo, porque mire lo que dice el verso 4: pero ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? En la Reina Valera dice el criado de otro señor. Pero lo que quiere decir allí es también: ¿quién somos nosotros para juzgar al que es siervo de Cristo? ¿Por qué lo digo? Porque por la segunda parte del versículo dice: para su propio amo está en pie o cae, pero si se mantiene en pie, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿A quiénes tiene el Señor en pie? ¿A quiénes sostiene Dios nuestro Padre? A los que son sus hijos, a los que son sus siervos. ¿Quiénes somos nosotros entonces para juzgar a aquel a quien Dios sostiene? Y esto va a acrecentarse con el avanzar de esta predicación. Entonces, mis amados hermanos, el versículo 5 también nos dice: uno juzga que el día es superior a otro, y otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido en su propio sentido, en su propia mente. Mencionado por la necesidad de no quedarse
atorados en la observancia de ciertos días, es como si quisieran condenarlos o condenarnos por hacer un servicio el día de diciembre, 31 de octubre o 24 de diciembre. Personas que se centran en condenar por la observancia de cosas que ya ni siquiera están en nuestra cultura. Aquí se menciona porque los cristianos judaizantes venían también con la cultura judía antigua que ya había sido abolida, y condenaban a los nuevos hermanos, condenaban a los nuevos cristianos porque no guardaban ciertos días, o porque no comían ciertas comidas, o porque comían ciertas otras. Pero en esto no se basa el evangelio del Señor. Si nos reuniéramos nosotros el 31 de octubre a adorar a Cristo, ¿qué hay de malo en eso, amados hermanos? ¿Acaso estamos adorando a los muertos? ¿Acaso estamos adorando a los espíritus inmundos? En ninguna medida. Si nos reunimos a glorificar a Dios en un día como ese, glorificamos a Dios todos los días. ¿Acaso hay un día especial para glorificar a Dios? Todos los días son para glorificar y para exaltar su nombre. ¿Qué pasara entonces si nos reuniéramos un 24 de diciembre a hacer un culto de adoración, un servicio para la iglesia, para el Señor? ¿Qué de malo hay en eso? El centro de nuestra cristiandad no es aquel señor gordo y barbón. El centro de nuestra cristiandad es Cristo el Señor, y a Él adoramos. Pero nos llenamos de tantos escrúpulos, nos llenamos de tantas supersticiones en la mente, nos llenamos de tantas situaciones en nuestra mente, que lo único que generan es que su vida deje de crecer, de avanzar y de desarrollarse en la doctrina de Cristo. Dios nos ha llamado a libertad, y como dice el apóstol también, no es para que usemos esta libertad como ocasión para la carne, sino que vivamos nuestra vida. Y yo sí quiero hacer esta invitación a todos nosotros: vivamos nuestra vida en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Dios no nos llamó a un espíritu de esclavitud, Dios nos llamó a vivir libremente en Dios nuestro Señor. Lo importante de ese tema es que vivamos consagrados para Él, vivamos para Cristo, porque como dice el capítulo 13, Cristo viene pronto. El Señor vendrá y ante Él compareceremos todos, según el capítulo 14. Por eso dice el versículo 6: el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene. Y en ninguna de las dos cosas hay condenación. ¿Cuántos se abstienen de comer para el Señor? Bueno, voy a decirlo en palabras coloquiales: ¿cuántos ayunan para el Señor? Bueno, sí, amén. Pero el que ayuna para el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque intenta agradar a su Señor. Y esto es bueno. O sea, no es fácil dejar de comer por un día, 2 días, una semana, un mes. No es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Pero el que lo hace, ¿para qué lo hace? ¿Para sentirse más espiritual que los demás? ¿Para decir que él es el supercristiano? ¿Para decir que él sí va más adelante que todos? No, es difícil hacerlo, y lo hace para agradar a su Señor. El que decide vestirse de tal o cual manera lo hace para agradar a su Señor. No crean que es fácil pasar aquí a predicar con manga larga, botón cerrado, y no es fácil. Pero si uno lo hace para honrar el nombre de Cristo, para honrar la iglesia en la cual estamos, para honrar el evangelio el cual hemos creído. Pero no se trata de que si no lo tengo, entonces soy condenado, entonces soy un mundano, entonces vivo en la carne, entonces vivo para el... No, señores, esto tampoco es así. Porque es que lo que salva no es una corbata, no es una camisa, no es un vestido, no es una falda. Lo que salva es el amor de que es Cristo el que nos salva. Por medio del amor de Cristo, por medio de la sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Es que lo que Dios nos quitó fue el pecado, no la ropa. Hay culturas, creo que lo compartí hace 8 días, hay culturas en las que si uno no lleva corbata no lo dejan predicar, porque uno está, mejor dicho, mundano si no predica con corbata. Bueno, si es por cuestión de la corbata, pues no la ponemos y predicamos, ¿verdad?
Pero en este sentido no podemos condenar porque alguien tiene o no tiene, porque alguien se pone o no se pone, porque alguien usa falda o porque alguien no usa falda. No es fácil utilizar una falda aquí en la ciudad de Cúcuta con este clima, ¿verdad? Una falda larga. ¿Y podemos o debemos condenar a alguien porque pasa esto? ¿Condenaremos al que se pone la falda o al que no se pone la falda? No lo haremos, porque en eso no está la salvación. Pero el que lo hace con un gran esfuerzo. Y esto, mis amados hermanos, es digno de ser respetado. El que ayuna, el que abstiene de comida, el que se abstiene de licor, el que se abstiene de vino, el que se abstiene de vestido, lo hace porque quiere honrar a su Señor, no para andar en boca de todos, no para ser discriminado por los demás. Pero vuelvo y digo, la salvedad que la palabra del Señor hace es: no tomemos la libertad que Dios nos da como ocasión para el pecado y para la carne. El tema profundo aquí, mis amados hermanos, es que nosotros no podemos actuar en contra de nuestra conciencia. La intención del corazón es lo que juega el papel determinante acá. Es el jugador que definirá el partido. Porque entonces empecemos a pensar: pero entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Me visto con falda, con pantalón? ¿Me pongo maquillaje? No me pongo. Ese no es el punto. ¿Me visto, no me visto? ¿Como o no como? Lo determinante acá es si tú estás yendo en contra de tu conciencia o no. Si tu conciencia te acusa, dice la Escritura, la palabra del Señor, entonces no lo hagas. Si nos preguntamos aquí, ¿cuál es la cuestión? ¿Ponerme o no ponerme? La conciencia es la cuestión. Si con ponerte tal ropa tú sabes, tú sientes, tú piensas en lo interior de tu corazón, y no nos engañemos a nosotros mismos, pero si al ponerme tal vestido yo siento que estoy deshonrando a Dios y a la iglesia y al evangelio, ¿qué debemos hacer? ¿Ir en contra de nuestra conciencia porque mi hermano me está presionando? Porque es que ese es otro punto que se añade acá. Si mi conciencia me está acusando, mejor es no hacerlo. Si tu conciencia te redarguye de estar en tal lugar, en una reunión familiar, ¿qué debes hacer? ¿Permanecer allá porque tu familia te está presionando a permanecer con ellos, pero tu conciencia te está acusando que no es el lugar para que tú estés? ¿Qué debes hacer? ¿Quedarte o irte? Si tu conciencia te acusa, vete de ese lugar. Miren, yo he estado en situaciones así. Yo me he tenido que retirar de reuniones, de cumpleaños, de matrimonios, porque mi conciencia me redarguye, me dice: donde estás no es el lugar para ti. Es Dios hablando también a nuestras mentes, a nuestros corazones: no lo hagas. He tenido que retirarme de reuniones de la empresa. He tenido que hacerlo, porque yo no puedo actuar en contra de mi conciencia. ¿Por qué? Porque mayor que mi conciencia, ¿quién es? Es Cristo. Y si yo actúo en contra de mi conciencia, de la intención de mi corazón, estoy caminando en contra de Cristo. Es que ese es el punto, mis amados hermanos. Pero lo que viene el apóstol y el Espíritu Santo de Dios a decir acá: si tu hermano actúa de tal manera, no lo condenes, no lo juzgues. Y si tú tienes esa libertad, no menosprecies al que vive, al que se viste, al que se pone, al que come o al que no come. No lo menosprecies. ¿De acuerdo? Habiendo dejado esto claro, quiero leer 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Cristo. Esto nos define el partido. Esto nos define, nos saca del problema. Lo que tú haces glorifica a Cristo.
La reunión a la que tú vas a ir glorifica a Cristo. La situación en la que tú estás glorifica a Cristo. Ese, mis amados hermanos, es la solución del problema de los escrúpulos que tenemos como cristianos. ¿Glorifica a Cristo el lugar, la situación, la comida que tú tienes enfrente? ¿Glorifica a Cristo? Porque la Biblia no da detalle de muchas cosas, no habla acerca de muchas situaciones. No dice ni bueno ni malo, no condena muchas cosas, tampoco aprueba otras. Pero son cosas que Dios ha dejado a nuestra propia conciencia. No quiero decir con esto a nuestro libre albedrío, porque dejemos ese tema de lado. No hay tal libre albedrío. Somos esclavos de Cristo. Pero la conciencia sí es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros nos rijamos por ella. Por eso dice 1 Corintios capítulo 11 que debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Todo este tema nos ayuda a vivir de una manera santa, justa y piadosamente. 1 Pedro 4:2 dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Para qué vives tú? ¿Para vestirte, para caminar, para decir o para comer? No, tú vives para la gloria de Cristo. Toda tu existencia, cada segundo de tu vida es para la gloria de Cristo. Versículo 8 del 14 de Romanos: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria al Señor. Yo creo que no hay mayor explicación, ni puedo yo ser tan elocuente en este momento como para dar una mayor dulzura o riqueza a lo que el Espíritu ha dicho en estas palabras. Ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Y todo lo que hagas, de pensamiento, palabra, todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Cristo. Aquí cambia de color. Y si lo que haces no glorifica a Cristo, entonces es pecado. Porque lo que no se hace con fe, dice la Escritura, es contado por pecado. ¿Cómo sabemos si es pecado lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo? Si tú crees en tu mente y tienes esa convicción en tu mente de que Dios está siendo glorificado a través de esto. Pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No es lo que te pones, lo que vives, lo que comes, lo que haces. Es que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No se trata de si me puedo poner o no me puedo poner, de si me puedo vestir o no. Tengamos presente que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu de Dios. Y lo importante de esto, amados hermanos, es que tanto fuertes espirituales como débiles espirituales estaremos frente al tribunal de Cristo. Así que dejemos el juicio en sus manos. Por lo que diga alguien, por lo que alguien haga, será presentado delante del juicio de Dios. Así que lo que tú digas ni justificará a tu hermano ni condenará a tu hermano. Por el contrario, lo que tú digas sí tendrás que dar cuenta delante de Dios. Si tú te sientas y criticas, si tú te sientas y condenas, o si tú te sientas y menosprecias a tu hermano, con eso no lo mandas al cielo o al infierno. Dejémoslo claro. Pero con eso sí darás cuenta a Dios el día del juicio. Así que no somos ni jueces de nadie, ni redentores de nadie. Somos todos siervos de Cristo por amor de su nombre. Entonces tú darás cuenta de tus palabras, de tus acciones y de tus pensamientos ante Cristo. Como está allí en el versículo 10, todos compareceremos ante el tribunal de Dios.
Primera de Corintios 4:5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. No somos jueces de nadie, el juez es Cristo. Sí, pero yo, mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, las intenciones de mi corazón, de ellas sí daré cuenta delante del Señor. Porque es que seamos honestos también aquí, el que se sienta a criticar o a juzgar o a condenar al hermano, lo hace con ciertas intenciones en su corazón. Y no son las más claras, las más blancas, las más puras que nosotros podemos tener como personas, porque el corazón es malo y perverso, mayor que todas las cosas, dice la palabra. El punto central, el punto neurálgico, Manuelito, hazme un favor, la imagen que te envié de Señor es este. Quise mostrar la imagen hace 8 días, pero no la envié, no la pude mostrar, pero hoy sí la tengo. Es esta. ¿Qué es lo importante? La comida, la bebida, el vestido. ¿Qué es lo importante? Lo mencioné. La palabra Señor está puesta 11 veces de los versículos 1 al 12. Y hay más de 16 referencias hacia el nombre del Señor. ¿Qué es lo importante? ¿Tú y cómo piensas? Es Cristo el Señor. Él es el importante, Él es el Señor de esta iglesia, Él es la cabeza de esta iglesia y todos ante su señorío estamos sujetos o deberíamos estar sujetos. Y allí está en cada una, versículo 6, 2 veces, el versículo 4, 6, 8, 4 veces, 14, 6, 11. Todas esas son versículos que hacen referencia a que Cristo es la preeminencia en la iglesia. No nosotros, no lo que yo piense, no como yo actúe. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 14 de Romanos. Esa fue en la introducción. Romanos capítulo 14 y leamos del 13 al 23. Yo lo leo, usted por favor siga la lectura. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor hacer nada en que tu hermano tropiece. Discúlpeme, verso 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Esa es la Santa Escritura del Señor. Pero empecemos pronto. Por tanto, ya no nos juzguemos, dice el versículo 13, los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano.
Hemos hablado y he ya disertado, y por eso quise volver a repasar prácticamente toda la enseñanza de hace 8 días, porque ese es el punto culminante. Aquí ya le empieza a hablar también al que es maduro en la fe. Si el que es débil en la fe no tiene por qué juzgar ni condenar a su hermano, el que es maduro o el que piensa ser maduro, más bien no menosprecie a su hermano. ¿De acuerdo? Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad o este derecho que les ha sido dado a ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. La manera en que tú vives, tenemos la libertad en Dios, sí, y podemos vivir y podemos estar y podemos hacer en el nombre del Señor, sí, amén. Nada nos condena, porque recordemos el tema del capítulo 8: por cuanto no hay condenación para los que aman a Cristo Jesús. Ninguna cosa nos condenará. ¿Lo recuerdas? Capítulo 8. Bien, nada nos recuerda. Perdón, consecuente con eso nos recuerda que nada nos condena. El que nos condena es Cristo. No lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El que nos condena es Cristo, o el que nos justifica es Cristo. Él es el juez que juzgará a todas las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos a nuestro antojo, a nuestras anchas, y hacemos y deshacemos porque es que yo soy maduro espiritual y mi conciencia no me condena. ¿Viviremos entonces de esa manera? En ninguna manera. Que lo que tú hagas no ponga piedra de tropiezo para tu hermano. Mejor es aquel que se abstiene de comer, de beber, de hacer y de decir, porque se abstiene también por amor al hermano. De la misma manera que Cristo lo hizo. Cristo pudo haberse bajado de la cruz. ¿Cuánto lo creen? ¿Eso es verdad o es mentira? Cuando le dijeron: bájate entonces de esta cruz, ¿él podía o no podía hacerlo? Él podía hacerlo. Cuando le dijeron: llama a los ángeles que vengan y te defiendan, ¿no podía hacerlo? Claro que sí, él tenía a los ángeles a su disposición. Él podía haber evitado el confrontamiento con Satanás en el desierto. Claro que sí. Porque tan pronto terminó esa situación, dice que los ángeles vinieron y le asistieron. Pero Cristo, por amor a nosotros que somos débiles en la carne, por amor a nosotros que somos débiles en esto, Él se abstuvo de llamar a los ángeles, de bajarse de la cruz, de hacer todo cuanto podía hacerlo, y vivió en la carne, sujeto a las mismas debilidades que nosotros, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Él vivió igual que nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado, para mostrarnos que en Él hay salvación. Y cuando Cristo muere, muere a todas esas cosas que nos condenan. Él muere por causa del pecado, pero quiere decir también muere para todo aquello que nos condenaba, así sean rituales y costumbres antiguas. Y al resucitar, Cristo nos da una nueva vida. Por eso dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. También dice: todas las cosas viejas pasaron. Aleluya. Primera de Corintios 4:5 dice: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Capítulo 8 verso 13: por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Aquí Pablo de entrada se está colocando en el lugar de los fuertes. Pero ¿para qué se pone en el lugar de los fuertes? ¿Para decir: sí, miren lo espiritual que soy? No, se pone en el lugar de los fuertes para decir: me abstendré de comer todo tipo de carne, de beber vino, de hacer y de decir. Y eso no es fácil de lograr. Colocar el cuerpo bajo esa fuerza de camisa no es fácil. No la es, amados hermanos. Y lo digo por experiencia. Uno como pastor tiene que abstenerse de demasiadas cosas en la vida. De demasiadas cosas en la vida. ¿Para qué? ¿Para decir que soy el super cristiano? No, ese no es el punto. Si uno se abstiene es por amor a los escogidos de Dios, para que la iglesia pueda crecer y pueda seguir adelante.
Amén. Lo que el Señor nos enseña en estos pasajes es que cada uno de nosotros tomemos conductas y moralidades que establecemos como máximas en nuestras mentes, como máxima de nuestra conducta cristiana, como si fuéramos perfectos. Y en base a ella nos justificamos a nosotros mismos y juzgamos a los demás. Esto es lo que está diciendo Dios en la palabra del Señor. Que como cristianos establecemos conductas o pensamientos como si esta fuera la verdad de la vida, como si esto fuera lo más importante como cristianos. La forma en que yo pienso, la forma en que yo actúo es la correcta. No es así, amados hermanos. La mejor manera de pensar, ¿cuál es? Es lo que dice la palabra. Por eso Romanos 12:2 dice: ¿No qué? No se conformen ¿a qué? Al sistema de este mundo, sino que transformen. ¿Transformen qué? Su mente. ¿Para qué? Para pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es lo que tú pienses, como tú actúes, lo que tú creas, la forma correcta de la vida cristiana. Si lo es para ti. Si vestirte de tal modo es la forma correcta para vivir para Cristo, hazlo tú, porque esa es tu convicción delante de Dios. Pero no juzgues a tu hermano porque no se viste igual que tú. No juzgues a tu hermano porque no se comporta igual que tú. Tú tienes fuerza para ayunar 15 días continuos, no juzgues al que no ayuna ni medio día. Ahora, no estoy diciendo que no ayunemos. En el ayuno está el doblegar nuestra carne. En el ayuno está el dominar nuestros apetitos de la carne. Claro, acompañado de la palabra del Señor. O sea, esto es lo peligroso, amados hermanos. Aquí quiero alertar acerca de algo muy peligroso, porque no nos vemos justificados. Pensar de esa manera es que no nos estamos viendo justificados por la obra de Cristo, sino por nuestras acciones y por nuestros pensamientos. Y eso es peligrosísimo para nosotros como iglesia, para nosotros como cristianos. Si yo juzgo al otro y lo condeno o lo denigro y lo humillo, es porque yo estoy pensando que yo soy justificado por mis acciones y por mis pensamientos. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque estoy dejando de ver la expiación de mis pecados en la obra de Cristo. Ahora los veo en mi obra y en mi pensamiento. ¿Para qué? Para justificarme a mí mismo todo lo que yo hago y todo lo que yo digo, pero sí para condenar también al otro. Lo que cierra diciendo este verso es que no debemos juzgar en base a la abstinencia o a la observancia de estas cosas que son vanas. Lo que debemos observar no son estas cosas triviales, sino lo que tenemos que observar es que la palabra de Dios corra abundantemente en medio de nosotros. Verso 14: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Sacando este verso de contexto, cualquiera puede decir: pues como nada es inmundo, como todo está limpio en Cristo, entonces el sexo fuera del matrimonio está bien, porque nada es inmundo. Dice la Escritura que nada es inmundo. Totalmente errado de la palabra. Porque cualquiera podría justificar sus malas acciones por sus propios pensamientos, es lo que acabo de decir. Pero no es eso. El juez no es nuestra mente, el juez es Cristo y su palabra. Hechos capítulo 10 verso 15 dice: de nuevo, por segunda vez llegó a Pedro una voz y le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y en esto está haciendo referencia no a las acciones y a las cosas, sino a las personas. Porque recuerda el versículo 1: recíbelo, acéptalo. Recibe a la persona, ama a la persona, acepta a la persona, así sea un débil en la fe, así él tenga escrúpulos en su mente, acéptalo y recíbelo. Así él todavía sea un supersticioso que anda mirando ángeles y demonios por todo lado, acéptalo y ámalo. Esto que debemos hacer, porque Dios a él
lo santificó, lo limpió, lo justificó y sobre él puso su Santo Espíritu. Amén. Y es que seamos honestos en ese sentido, mis amados hermanos. El hermano que juzga a otro y que lo critica y que nada le gusta y que todo es de condenar para él, así mismo es su corazón. La persona y el creyente que anda mirando y criticando todo y juzgando todas las cosas, así mismo es su corazón, así mismo es su pensamiento. Cuando Dios nos ha llamado a libertad. Tito capítulo 1 verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. No es que alguien condene o no condene, sino que su mente es la propia corrompida. Y de esto hay muchos también en la iglesia. Profesan conocer a Dios, verso 16, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles en cualquier buena obra. Debemos ser muy equilibrados en todo, mis amados hermanos, y ese equilibrio lo da la Escritura. No podemos vivir juzgando por pensamientos de hombres. Eso debe acabarse entre nosotros. La Biblia determina nuestras acciones. Verso 15: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Cuando tú hablas y atacas al otro, cuando un cristiano habla y ataca al otro cristiano, lo que está haciendo es atacar la obra de Cristo en él, en ella. Aquella persona por quien Cristo murió también. Recordemos lo que pasó con Moisés en el desierto, cómo sus hermanos Aarón y María se levantaron a hablar en contra de Moisés. ¿Qué dijo Dios? Dijo: no están hablando en contra tuya, están hablando en contra mía. A mí me están criticando. Cuando hablamos en contra de nuestro hermano, no lo estamos criticando a él, estamos criticando la obra que el Espíritu Santo de Dios, que la palabra de Dios está haciendo en él, en ella. Qué triste es y qué responsabilidad tan grande a la misma vez, mis amados hermanos. Es una doble partida aquí. Por un lado, el mandato es a no condenar a alguien que come o por lo que bebe o por lo que viste o por cosas vanas. Cualquiera de nosotros diríamos: esto suena ridículo, condenar a alguien al infierno por algo que come o por algo que viste. Suena ridículo, pero ¿por qué lo dice la palabra del Señor? ¿Porque está sobrando? No, lo dice porque nosotros como cristianos hacemos precisamente eso, mis amados hermanos. Condenamos en ese sentido. Pero la responsabilidad del asunto, y es la otra parte que quiero mostrar de este versículo, es que quien tal hace no se percata que está condenando a la misma persona que Cristo murió por él, donde Cristo lo justificó, donde Él lo perdonó y donde Él lo ha dejado sin condenación. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Capítulo 8 verso 11 dice: pero por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Todo lo que tiende a hacer que uno violente su conciencia también tiende a la destrucción del alma. Y el que facilita esto, a sabiendas o no, es culpable también de ayudar en esta destrucción. Cuando yo me pongo a criticar a un hermano porque hace, porque dice o porque no, yo lo estoy violentando a que esa persona camine en contra de su conciencia. Y miren, hermanos amados, de estos casos he visto mucho en la vida. Personas que vivían para el Señor de una manera tan íntegra, que uno los veía en épocas pasadas vistiendo bien, honrando al Señor con su vestimenta, con su cuerpo, con sus peinados, con todo, amados hermanos. Y llegó a alguien que se sentía mejor que aquel y lo criticó: pero tú, ¿por qué te vistes así? Pero tú, ¿por qué no te pones aquello? Y criticaron tanto, y estoy hablando de una jovencita de 15 años. Ella se vestía muy bien para el Señor.
Y conoció ciertas amigas que también eran cristianas. Ellas no tenían problema en ponerse, en pintarse, en hacerse, y la empezaron a criticar por la forma en que ella se vestía. Y la criticaron tanto y presionaron tanto su vida que la llevaron a que ella violentara su propia conciencia. ¿Qué sucedió con ella? Llegó a cometer incluso pecados sexuales. Para ella ya no le importaba nada. ¿Por qué, amados hermanos? Porque violentamos a la otra persona a que camine en contra de lo que tiene en su corazón y en contra de su mente. Por eso lo dije, lo digo y lo repito y lo reafirmo. Si tú vives para el Señor, intentas agradarlo a Él, aún con tu propia ropa, con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, vívelo, hazlo. Agrada al Señor con tu ropa, agrada al Señor con tu vida, agrádalo a Él, porque para Él vives, porque a Él le estás dando la gloria. No dejes que nada ni nadie violente tu pensamiento en ese sentido, porque la intención del corazón es lo que cuenta. Quien camina en contra de su conciencia está destruyendo su propia alma. Quien hace que los demás caminen en contra de su conciencia violentan hacia la destrucción del alma de esa persona. No, nos puede parecer muy fácil levantar nuestro dedo acusador y condenar al otro, pero la responsabilidad en este sentido es muy, muy grande. Verso 16, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Por un lado, dice la Escritura, no den ocasión para que el otro hable mal de ustedes, pero también no permitas que alguien de afuera o mayormente de adentro hable juzgando y condenándote a ti, a la iglesia o a tu hermano. Es decir, vive de tal manera que lo que tú hagas no condene al otro, y vive de tal manera que lo que tú hagas honre al Señor. Tú eres libre, pero tu libertad llegaría en ese sentido hasta el momento en que el otro que te ve puede ser condenado. Sucedía algo en la época, amados hermanos. Aquí está condenando el comer carne. Y es que en los templos paganos se sacrificaban animales en honor a esos dioses. Y resulta que como no podían consumir toda la carne, les sobraba de aquella carne, la vendían en la carnicería que justamente habían colocado enfrente del templo. Allá iban y vendían la carne que habían sacrificado a los ídolos. Y mayor aún, el dueño de esa carnicería montó también un restaurante con la carne que habían sacrificado a los ídolos. Y el punto acá es que un cristiano de aquella época sentía hambre y justo estaba pasando por enfrente. Él pensaba en entrar y en comer de esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. Si él comiera de la carne, ¿está también adorando a los ídolos? En ninguna manera. No lo está haciendo. Simplemente está sintiendo hambre y está saciando su hambre. ¿Sí? Esa es la intención de su corazón. Yo voy a entrar a ese restaurante porque tengo hambre y voy a comprar un almuerzo allá, lo voy a comer. ¿Sí? Esa es la situación. Pero si al entrar, él sabe que por ahí bajan todos los demás hermanos de la iglesia y lo van a ver, miren, el hermano está allá. Podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Él sí iba a pensar. El que entraba a comer entraba libre, pero el que lo veía sí se condenaba por lo que pensaba. Y decía, miren, sí podemos comer de lo sacrificado a los ídolos, sí podemos hacer esto. Entonces no hay ningún problema, podemos ir y pecar. Se condenaba a la persona. ¿Por qué? Porque por nuestras acciones el otro era violentado a caminar en contra de su conciencia. Colosenses capítulo 2 dice algo muy importante en el versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, nadie los juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, de día de reposo. Nadie los defraude en su premio, deleitándose en la humillación de sí mismos.
Es decir, se humillan ellos y condenan a los demás. Y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, enalteciéndose sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, que es Cristo, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece en un crecimiento para que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo, se someten a los preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría, una religión humana, en una humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso dice el Señor en Colosenses capítulo 2. Venimos de un mundo y venimos de una sociedad y venimos de una religión tradicional que nos enseña a nosotros a tener conceptos y cosas para ser santos y para vivir en santidad y para ser justificados. Pero en eso no está, amados hermanos. Está en vivir para el Señor. Porque el reino de Dios, verso 17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es que esa relación con el Espíritu de Dios, esa comunión con Dios, es la única que nos dará paz con Dios. Es la única que nos dará gozo con Dios. ¿Alguien quiere experimentar gozo del Evangelio de Dios? Debe tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Debe tener una relación íntima con la palabra de Cristo, en la oración, en la negación del cuerpo, de los placeres carnales. En ello está la relación con Cristo. Tener una relación con el Espíritu Santo nos trae a nosotros el Evangelio verdadero, que es la justicia, la paz y el gozo. El apóstol muchas veces saludaba a la iglesia y Cristo nos las repite una y otra vez por medio del Espíritu Santo al decirnos: santos y amados, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Casi todas las epístolas empiezan de esa manera: gracia, misericordia y paz, porque esa es la vida que debemos tener, esa es la conducta que debemos tener. Tener paz entre los unos con los otros. La base del Evangelio es la gloriosa y preciosa sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, no por obras ni por pensamientos humanos, sino por un designio divino para justificarnos a nosotros delante de Dios. Si Cristo murió por nosotros, nosotros debemos morir a nuestros placeres también para Él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 14 dice: pues el amor de Cristo nos controla a nosotros, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Verso 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 18 del capítulo 14: porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. El que vive su vida en integridad con la palabra del Señor, el que vive su vida creyendo que Dios es su Señor y su Salvador, él vive agradando a Dios en todas las cosas, porque a Él le sirve. Viviendo para la gloria de Cristo, muriendo a sus propias pasiones y deseos, también lo hace para la gloria de Cristo, sin dar ocasión al hermano para que tropiece por mi causa, y sin juzgar al otro por mi ignorancia propia, por mis escrúpulos vanos o mis supersticiones fuera de lugar. Versículo 18: así que procuremos lo que contribuye a la paz, dice Dios, y a la edificación mutua. Tu comportamiento, lo que tú hagas, lo que tú digas, debe contribuir a que el otro viva en paz contigo mismo. Debe contribuir a que todos seamos edificados en el amor y en la palabra del Señor. Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Para su edificación. Tú en tu casa vives abiertamente y haces lo que estás en el derecho de hacer en tu casa, pero al salir de tu casa ya debes cuidar
que tu hermano que te ve permanezca también en la vida que Dios le ha dado. Es decir, no hagas nada que condene a tu hermano, no hagas nada por la causa que cause que el otro muera también espiritualmente. Versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro por comer. Mateo capítulo 18 verso 6 dice: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y se le ahogara en lo profundo del mar. Lo que nosotros hagamos no debe condenar a mi hermano. Lo que tú digas no debe condenar a tu hermano en ninguna manera. Y como lo dijo el apóstol: si me es necesario abstenerme de todas esas cosas, lo haré por amor a los escogidos, porque Cristo derramó su sangre por ellos, porque Cristo entregó su vida por ellos. Yo me abstendré por causa de ellos. Esto, mis amados hermanos, es la conclusión del tema del día de hoy. Versículo 22, pasemos hasta allá. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por ese camino debemos andar. Debemos andar por el camino en el que todos seamos edificados. Debemos andar por el camino en que lo que tú hagas edifique al otro hermano. Yo en algún momento les comenté, aún Bogotá, que es una ciudad tan grande, allá uno va a sitios y se encuentra uno con hermanos que son de la iglesia o que lo conocen a uno. Cúcuta es todavía una ciudad más pequeña, y donde uno vaya, allá se tiene que encontrar uno con un hermano de la iglesia. ¿Sí? Que lo que tú estés haciendo no condena al hermano que te está viendo. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Versículo 23: pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no hace por fe le es contado como pecado. Mis amados hermanos, para cerrar este capítulo y concluir este día, la conclusión de todo esto es vivir de la manera en que agrademos a Cristo en todo lo que hagamos. Él es el importante, Él es el Señor de la iglesia, y Él es el que juzga todas nuestras acciones. Soportémonos y tolerémonos los unos a los otros con paciencia. Si tú ves que tu hermano está pecando y está yendo en contra de la palabra del Señor, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Él y con amor edificarlo, pero no condenarlo. Permitir que la obra del Señor Jesucristo siga avanzando y siga creciendo en Él, y que esta persona sea afirmada en el amor de Dios. Amén. Nosotros, nuestros amados hermanos, debemos vivir para Cristo, y cada uno de nosotros honrar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos y en todo lo que digamos. Honremos a Dios, que es nuestro Señor y el Señor de la iglesia.